En un contexto de dificultades y logros, los nombres de Manasés y Efraín resaltan como ejemplos del legado de José, el eminente gobernador de Egipto. Estos hermanos no solo perpetúan el linaje de Abraham, sino que también representan facetas distintas de la experiencia de su progenitor, a través de Manasés, el que hace olvidar. José halla consuelo frente a sus adversidades y la separación de su núcleo familiar. Efraín, en contraste, personifica la doble fertilidad, simbolizando la prosperidad que José alcanzó en tierras extranjeras. La saga de estos hermanos inicia antes de su nacimiento, con las interpretaciones de los sueños de José que lo transformaron de cautivo a príncipe de Egipto. Cada paso y decisión tomados por José, desde su lectura de los sueños del faraón hasta su gestión de la gran hambruna, fueron escalones hacia la concreción de una promesa celestial aún mayor. Manasés y Efraín, concebidos en el corazón de estos eventos providenciales, estaban predestinados a ser más que simples secundarios en la historia de su familia. A medida que la descendencia de José prosperaba en Egipto, cada nacimiento se convertía en un símbolo de resistencia y esperanza. La llegada de Manasés y Efraín no solo marcaba un comienzo nuevo, sino que también cimentaba las bases para futuras generaciones de Israel. Estos hermanos son el vínculo entre las promesas otorgadas a los patriarcas y la incesante lealtad de Dios a través de épocas convulsas. Sus vidas y herencias están intrínsecamente vinculadas con los eventos que moldearon la historia de su linaje y por ende la de una nación entera. Pronto exploraremos todos los enigmas y revelaciones detrás de esta selección crucial que transformó la existencia de Manasés y Efraín. Quédate hasta el final del video, ya que esta narrativa poco difundida seguramente captará tu interés. Pero antes, comparte este video con alguien especial. Como creyentes, nuestro deber es difundir la palabra del Señor lo más ampliamente posible. Asenate, a menudo eclipsada por la figura de su esposo José, juega un papel esencial en este relato de legado y promesa. Como hija de Potifera, sacerdote de On, su matrimonio con José no solo representa la fusión de culturas, sino también la confluencia de propósitos divinos. La fecundidad de Asenate, evidenciada en el nacimiento de Manasés y Efraín, es un símbolo de la bendición divina sobre José y su familia. En un periodo donde la supervivencia de muchos dependía de la sabiduría y providencia de José. Este enlace matrimonial no fue únicamente un lazo personal, sino también una maniobra estratégica que consolidó la posición de José en la sociedad egipcia. Asenate otorgó a José no solo descendencia, sino también legitimidad y reconocimiento en su función como administrador y salvador durante la hambruna. Juntos, Asenate y José demostraron cómo la fe, la diplomacia y el cariño pueden converger para cumplir con propósitos celestiales mucho más grandes que sus propias existencias. Cada descendiente de esta unión heredó parte de su legado mixto, actuando como un puente entre su ascendencia israelita y su vida en Egipto. Manasés y Efraín se desarrollaron en un ambiente que valoraba tanto su herencia hebrea como su influencia egipcia, una dualidad que definió su identidad y destino. Asenate, por ende, no solo es madre, sino también creadora de la fusión cultural y espiritual que marcaría el porvenir de sus hijos. El primer hijo de José, Manasés, lleva un nombre que es tanto un testimonio como una proclamación. Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y mi casa paterna, declaró José al nombrar a su hijo. Génesis 41:51. Este nombre no solo encapsula el alivio y la redención personal de José, sino también señala un futuro en el cual los recuerdos dolorosos del pasado no obstaculizarán el progreso hacia adelante.
Manasés representa la superación de las adversidades a través de la gracia divina, marcando un punto de inflexión en la vida de José. Su nacimiento durante los años de abundancia en Egipto es simbólico, reflejando la transformación de las penurias en prosperidad. El nombre de Manasés, por lo tanto, no solo es una etiqueta, es una declaración de victoria y esperanza, recordando a José y a su familia que los planes de Dios a menudo emergen triunfantes de las pruebas más duras. Este niño no solo fue el alivio de José, sino también un presagio profético del futuro de Israel. A través de Manasés, José pudo contemplar la acción de Dios no solo en su existencia personal, sino también en el destino colectivo de su pueblo. Así, la historia de Manasés se revela como un reflejo de la narrativa de redención y perseverancia que define al pueblo israelita a través de las generaciones. Los primeros años de Manasés en Egipto se distinguieron por el contraste entre el lujo del palacio y la simplicidad de su legado israelí. Siendo hijo del segundo hombre más influyente de Egipto, Manasés fue formado en todas las artes y ciencias egipcias, y al mismo tiempo, José se empeñó en transmitir a él y a su hermano Efraín las tradiciones y creencias de su herencia. Esta dualidad cultural no solo enriqueció a Manasés, sino que también lo preparó para asumir un liderazgo que comprendería y manejaría la complejidad de su identidad mixta. Durante estos años de formación, Manasés aprendió a armonizar su herencia hebrea con su vida en Egipto, una competencia crucial para su futuro papel como líder de una de las tribus de Israel. Dentro del palacio, Manasés no solo fue testigo de la gestión y diplomacia de su padre, sino también de su profunda devoción por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Estas experiencias formativas cimentaron en él un carácter que valoraba tanto la prudencia como la devoción, equipándolo para los retos que enfrentaría como parte de una generación que viviría entre distintas culturas. La historia de Manasés es también la de un joven que, a pesar de su posición privilegiada, nunca olvidó sus orígenes ni su destino. Su vida en Egipto, rica en posibilidades y desafíos, lo preparó para liderar eventualmente su propia tribu, portando no solo el legado de su padre José, sino también las bendiciones y promesas otorgadas a sus ancestros. Efraín, el segundo hijo de José, emergió en un entorno de continuidad y esperanza. Su nombre, que significa doblemente fructífero, refleja no solo la prosperidad material de Egipto durante los años de abundancia, sino también la prosperidad espiritual que su familia experimentaría en este nuevo entorno. Desde su nacimiento, Efraín fue considerado un símbolo de la doble bendición de Dios sobre José. Una bendición de riqueza material y una de continuidad del linaje prometido. Criado en la corte egipcia, Efraín fue instruido bajo la guía de su padre, quien le enseñó no solo sobre gestión y gobierno, sino también sobre la fe en el Dios de su familia. Esta formación dual fue esencial, preparando a Efraín para su eventual papel como uno de los líderes de las tribus de Israel. A través de su educación, aprendió a valorar tanto su herencia cultural como su responsabilidad espiritual. Efraín y Manasés, aunque hermanos, estaban destinados a simbolizar facetas distintas del futuro de Israel. Mientras que Manasés representaba la superación del pasado, Efraín personificaba la promesa de crecimiento y expansión futura. Esta dualidad se manifestaba en cada faceta de su vida, desde su educación hasta sus interacciones cotidianas, tanto dentro como fuera del palacio. La figura de Efraín resalta en la historia bíblica no solo por su importancia genealógica, sino también por su simbolismo profético. Representa la fecundidad en medio de la aflicción, un tema recurrente en la narrativa del pueblo de Israel. Su vida y legado servirían como recordatorio constante de que las bendiciones de Dios
pueden florecer incluso en las circunstancias más improbables. El nombre Efraín proviene de una raíz que implica fertilidad y multiplicación, un tema recurrente en la vida de su padre José. Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción, declaró José al nombrar a su segundo hijo. Génesis 41:52. Este nombre no solo refleja la prosperidad física en tiempos de abundancia, sino también la prosperidad espiritual y emocional de José, destacando cómo, incluso en el exilio, se encontró bendecido y próspero. Efraín, como nombre y símbolo, encarna la promesa de crecimiento y expansión en medio de la adversidad. A través de este nombre, José proyecta su esperanza y fe en el futuro, enfatizando que las bendiciones pueden surgir incluso en las circunstancias más desafiantes. El acto de nombrar a su hijo Efraín es, por lo tanto una declaración de gratitud como una profecía sobre lo que está destinado a ser su descendencia. La elección de este nombre también señala un cambio significativo en la narrativa de la familia de José. Mientras que Manasés representa una ruptura con el pasado, Efraín simboliza un nuevo capítulo de abundancia y éxito. Este doble aspecto en los nombres de los hijos de José subraya la dualidad de su experiencia en Egipto, un lugar de sufrimiento convertido en un lugar de salvación. El legado que Efraín avanzará no se limita al de su padre, sino que también incluye el de toda una comunidad que, como él, descubrirá formas de prosperar en tierras ajenas. Su existencia y las narrativas que de ella surgen servirán para alentar a futuras generaciones sobre cómo la tenacidad y la fe pueden convertir la adversidad en victoria. Efraín vino al mundo durante los 7 años de bonanza que siguieron a la exitosa interpretación de los sueños del faraón por parte de José. Este período no solo fue clave por la acumulación de provisiones para los años de escasez venideros, sino que también representó una época de riqueza sin precedentes en Egipto. El nacimiento de Efraín en esta fase es significativo, señalando un tiempo de cumplimiento y gratificación para José y su linaje. Esta prosperidad se reflejó también en la estatura social y política de José, quien se afianzó como un pilar en la administración egipcia. Su capacidad para gestionar tanto la abundancia como la carestía aseguró un estatus privilegiado y seguro para su familia, propiciando que sus hijos se desarrollaran en un ambiente de estabilidad y opulencia. El contexto de esta época de abundancia es crucial para comprender el significado del nacimiento de Efraín. No solo emergió en un período de prosperidad material, sino también en un instante donde las promesas divinas a su familia se materializaban claramente. Esta convergencia de bendiciones fortaleció la fe de José y Asenate en el designio divino y sentó las bases para el liderazgo futuro de Efraín entre las tribus de Israel. La abundancia en esos años también posibilitó que José educara y preparara a su familia para futuros desafíos. Las enseñanzas sobre la administración de recursos, la importancia de la previsión y la conservación fueron instrucciones esenciales que José impartió a Manasés y Efraín. Estas lecciones no solo los equiparon para los tiempos de hambruna, sino también para sus roles futuros como líderes, donde estas habilidades serían fundamentales. La decisión de Jacob de bendecir a Manasés y Efraín lleva consigo profundas implicaciones teológicas y familiares. Al adoptarlos como sus propios hijos, Jacob no solo les confiere un estatus equivalente al de sus otros hijos, sino que también modifica la estructura tradicional de herencia y bendición dentro de Israel. Este gesto es relevante por múltiples motivos. Refuerza la posición de José dentro de la familia, compensa las adversidades que enfrentó y posiciona a sus hijos como futuros líderes de las tribus. Jacob, al acercarse al final de su vida, intenta garantizar que las promesas hechas a Abraham sigan vivas a través de sus descendientes más dignos. En este contexto,
Su elección de bendecir a Manasés y Efraín sobre sus propios hijos directos no solo reconoce el mérito y la lealtad de José, sino que también es una estrategia para mantener la unidad y el futuro de la nación israelita. Este acto también demuestra la profunda espiritualidad y perspicacia de Jacob, quien reconoce en Manasés y Efraín no solo a sus nietos, sino también a futuros custodios de la promesa divina. Al bendecirlos, Jacob no solo transfiere derechos y privilegios, sino que también les confiere una responsabilidad espiritual y una misión: continuar con el legado de fe, obediencia y liderazgo que caracterizó a los patriarcas. La bendición de Jacob es, en consecuencia, un acto lleno de fe y esperanza, no solo un ritual de despedida, sino una profecía sobre el rol que Manasés y Efraín desempeñarán en la historia de Israel. Mediante este acto, Jacob no solo influye en la distribución de la herencia y el poder dentro de su familia, sino que también reafirma su fe en el plan divino y en la capacidad de sus descendientes para ejecutarlo. La ceremonia de bendición llevada a cabo por Jacob fue un evento cargado de simbolismo y significado. Sentado en su lecho de muerte, Jacob reúne a sus hijos y nietos para impartir sus últimas palabras y bendiciones, un momento que es tanto un rito de paso como un puente entre generaciones. En este acto, Jacob no solo refleja sobre su propia vida y las promesas divinas recibidas, sino que también configura el destino de sus descendientes. Al colocar sus manos sobre Manasés y Efraín, Jacob realiza un acto deliberado y profético. A través de este gesto, transmite no solo su amor y esperanza, sino también su autoridad y visión para el futuro de Israel. Esta bendición es especialmente significativa porque marca a Manasés y Efraín no solo como miembros de su familia, sino como fundadores de nuevas tribus que desempeñarán roles cruciales en la nación emergente. El ritual de bendición también sirve como un momento de reconciliación y afirmación. Jacob, al adoptar formalmente a Manasés y Efraín, rectifica cualquier desequilibrio pasado y asegura que los méritos y la fidelidad de José sean reconocidos y recompensados. Además, al otorgarles bendiciones específicas, Jacob establece expectativas y roles claros para ellos, reforzando su lugar y propósito dentro de la narrativa más amplia de la familia. Finalmente, esta ceremonia no solo fortalece la cohesión familiar, sino que también perpetúa las tradiciones y creencias esenciales de los patriarcas. A través de sus palabras y acciones, Jacob enseña a sus descendientes sobre la importancia de la fe, la obediencia y la responsabilidad ante Dios y la comunidad. Esta ceremonia, por lo tanto, no es solo un final, sino un nuevo comienzo, un enlace hacia futuras generaciones que llevarán adelante la promesa y la misión de su gran familia. La historia de Rubén y Simeón, los dos hijos mayores de Jacob, es marcada por actos de indiscreción y violencia que llevaron a su desplazamiento en la línea sucesoria. Rubén, el primogénito, comprometió su posición al acostarse con Bila, la concubina de su padre, un acto que se vio como una grave falta de respeto y una usurpación de la autoridad paterna. Génesis 35:22. Esta acción no solo afectó su relación con Jacob, sino que también alteró permanentemente su destino dentro de la familia. Simeón, junto a su hermano Levi, ejecutó una masacre en Siquem como represalia por la agresión sufrida por su hermana Diná. Génesis 34. Este acto de crueldad no solo reflejó un desdén por la justicia y la compasión, sino que también comprometió la seguridad y el prestigio de toda la familia. La reacción violenta y excesiva de Simeón y Leví fue interpretada por Jacob como una infracción a los valores que él deseaba implantar en sus hijos.
Como consecuencia de estos eventos, Jacob optó por relegar a Rubén y Simeón en la línea sucesoria, otorgando de facto el derecho de primogenitura a José, el hijo que había mostrado lealtad y perspicacia. Esta medida no solo constituyó un reproche hacia Rubén y Simeón, sino que también reafirmó los principios de justicia y responsabilidad que Jacob estimaba cruciales para el liderazgo de su linaje. Este desplazamiento acarrea implicaciones significativas para la estructura familiar y para la distribución de poder y autoridad entre las tribus de Israel. Al ignorar a Rubén y Simeón, Jacob no solo sanciona su conducta indebida, sino que también instaura un precedente sobre el valor del carácter y la ética en el liderazgo. Este gesto subraya que el liderazgo y las bendiciones patriarcales no son privilegios inherentes al primogénito, sino que deben ser merecidos y pueden ser revocados por comportamientos que deshonren a la familia y sus principios. El incidente con Diná, hija de Jacob y Lea, y su desafortunado encuentro con Siquem, hijo del líder ibita, es un momento decisivo que influye en las futuras decisiones de Jacob respecto a sus herederos. Siquem, enamorado de Diná, la agravió profundamente, lo cual desató la furia y los planes de venganza de sus hermanos Simeón y Levi. Este acto desencadenó una cadena de sucesos con amplias repercusiones para la familia de Jacob. La respuesta de los hermanos de Diná, en especial el asesinato de Siquem y la destrucción de su ciudad en represalia, es reprobada por Jacob, no solo por la crueldad del acto, sino también por las implicaciones políticas y de seguridad que conllevaba para su familia. Jacob temía que la violencia iniciada por sus hijos atrajera represalias de las comunidades vecinas, poniendo en peligro la seguridad de su creciente tribu. Este episodio es crucial para entender el contexto en el que Jacob reconsidera la idoneidad de sus hijos mayores para liderar y recibir las bendiciones patriarcales. La conducta de Simeón y Levi, aunque impulsada por la defensa del honor familiar, mostró una falta de discernimiento y moderación que Jacob consideraba indispensable para los futuros líderes de su gente. Este evento resalta el contraste con José, cuya prudencia y sensatez finalmente fundamentarían su selección como el heredero principal. La historia de Diná no solo impacta las decisiones inmediatas de Jacob sobre su descendencia, sino que también establece un precedente sobre cómo las acciones individuales pueden afectar el destino colectivo. Esta narrativa pone de relieve la complejidad de las relaciones familiares y las decisiones de liderazgo en tiempos antiguos, donde los actos de violencia tenían no solo repercusiones personales, sino también profundas implicaciones sociales y culturales. Al recibir el derecho de primogenitura, José se convierte en un punto clave en la transición de las bendiciones y responsabilidades patriarcales. Tradicionalmente, este derecho incluía tanto una doble porción de la herencia familiar como el liderazgo espiritual y administrativo sobre la familia. Jacob elige a José por su probada integridad y habilidad para guiar y proteger a su familia, particularmente evidente durante los años de hambruna en Egipto. Esta decisión de Jacob refleja no solo su confianza en las habilidades de José, sino también su deseo de corregir los errores y los juicios previos que habían plagado a su familia. Al pasar por alto a sus hijos mayores, particularmente a Rubén por su indiscreción y a Simeón y Levi por su violencia, Jacob
busca establecer un nuevo fundamento para el liderazgo familiar que se base en el mérito y la moralidad más que en la primogenitura por nacimiento. El derecho de primogenitura otorgado a José también es simbólico de su papel como figura de reconciliación y redención dentro de la familia. A través de José, Jacob ve la posibilidad de unificar y sanar las divisiones que habían caracterizado las generaciones anteriores. Este acto no solo es una compensación por los sufrimientos y desafíos que José enfrentó, sino también un reconocimiento de su papel central en la preservación y prosperidad futura de Israel. La recepción de este derecho marca un cambio significativo en la dinámica familiar y en la narrativa bíblica de la descendencia de Abraham. José no solo asume un papel de liderazgo dentro de su propia familia, sino que también se convierte en un símbolo de la providencia divina que guía y protege a sus elegidos a través de las pruebas y tribulaciones, asegurando que la promesa hecha a Abraham se mantenga a través de generaciones. La doble porción de la herencia que José recibe como parte del derecho de primogenitura tiene un significado profundo, tanto material como simbólico. Materialmente, esta doble porción aseguraba que José tendría los recursos necesarios para sustentar y liderar eficazmente a su familia y a las futuras generaciones. Esta era particularmente significativa en un tiempo donde la riqueza y los bienes marcaban el poder y la estabilidad. Simbólicamente, la doble porción otorgada a José representa tanto una compensación por sus sufrimientos como un reconocimiento de su lealtad. A pesar de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, su habilidad para superar adversidades y prosperar bajo condiciones difíciles evidenciaba su merecimiento de esta bendición. Esta doble porción no solo favorecía a José, sino que también influía en la estructura de la futura nación de Israel. Al concederle esta parte, Jacob aseguraba que las tribus que descenderían de los hijos de José, Manasés y Efraín ocuparían un lugar destacado entre las tribus de Israel. Esto era esencial para preservar el equilibrio y la cohesión dentro de la nación, ya que cada tribu necesitaba contar con suficiente territorio y recursos para florecer. La doble porción también simboliza la total vindicación de José frente a sus hermanos y su padre. Al recibir esta parte de la herencia, se valida la autenticidad de los sueños de José en los que se veía liderando a sus hermanos y aún a su padre. Esto no solo realizaba la visión profética de esos sueños, sino que también confirmaba la intervención divina en la vida de José y en los destinos de su familia. Este acto de Jacob, al otorgar la doble porción a José, establece un precedente de justicia tanto divina como humana dentro del relato bíblico. Demuestra que, aunque los caminos de la providencia puedan ser enigmáticos y llenos de retos, la justicia al final se impone, y aquellos que actúan con integridad y fe son recompensados, mientras que las acciones erróneas son rectificadas, incluso dentro del ámbito familiar. La decisión de Jacob de adoptar a Manasés y Efraín como sus propios hijos marca un momento decisivo en la narrativa bíblica que trasciende la mera sucesión familiar para adentrarse en el ámbito del legado espiritual y nacional. Al adoptarlos, Jacob no solo les otorga el mismo estatus que a sus otros hijos, sino que también garantiza que la bendición de Abraham se transmita directamente a través de ellos. Esta adopción no es simplemente un gesto de cariño, es una maniobra estratégica y profética que enfatiza la continuidad de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Esta adopción también representa una integración profunda de Manasés y Efraín en la historia de Israel. A través de este acto, Jacob rompe con las tradiciones convencionales de herencia y bendición, optando en cambio por una visión guiada por la providencia divina que mira más allá de la biología y la tradición.
Al hacerlo, Jacob no solo reafirma su fe en los designios divinos, sino que también resalta la importancia de la obediencia y la lealtad a esos designios por encima de las convenciones sociales y familiares. La adopción de los hijos de José por parte de Jacob es, por tanto, un acto cargado de significado teológico. Refleja la idea de que las bendiciones y las promesas divinas a menudo requieren acciones que desafíen las normas y expectativas humanas. Esta decisión destaca la voluntad de Jacob de asegurar que las promesas divinas se mantengan intactas y que se transmitan de manera justa y adecuada a las generaciones futuras. Este acto de adopción no solo fortalece la posición de José y sus hijos dentro de la narrativa familiar y nacional, sino que también establece a Manasés y Efraín como figuras centrales en el desarrollo de las tribus de Israel. Les proporciona un fundamento sólido sobre el cual construir su futuro, asegurando que el legado de José continúe a través de ellos, y que la influencia de su vida y experiencias moldee el carácter y el destino de las tribus que liderarán. La adopción de Manasés y Efraín por parte de Jacob tiene un impacto profundo en la línea sucesoria de Israel, redefiniendo la estructura de la gerencia y la distribución del poder entre las tribus. Al ser adoptados, estos dos nietos no solo se convierten en hijos legítimos a ojos de Jacob, sino que también en líderes tribales a nivel nacional. Esto asegura que la influencia de José se perpetúe en las generaciones futuras y que la distribución de la tierra y los recursos entre las tribus de Israel se haga de manera equitativa y justa. Esta reestructuración de la sucesión también tiene un significado espiritual considerable. Al elevar a Manasés y Efraín, Jacob está actuando bajo la guía de visiones y promesas divinas, marcando un momento de transición donde la fe y la obediencia a la voluntad de Dios se priorizan sobre la tradición y el orden de nacimiento. Esto refuerza la idea de que en la familia de Jacob y por extensión en la nación de Israel, lo que prevalece no es simplemente la herencia de sangre, sino la alineación con los propósitos divinos. La adopción también afecta a las otras tribus, ya que redefine las expectativas y responsabilidades de todos los hijos de Jacob. Al ser reconocidos como equivalentes a los hijos directos de Jacob, Manasés y Efraín, se convierten en modelos de liderazgo y piedad, estableciendo un estándar para lo que significa ser un portador de la promesa de Abraham. Este cambio no solo recalca la importancia de la justicia y la equidad en la lideranza, sino que también prepara el terreno para futuras interacciones y alianzas entre las tribus. Por último, este acto de adopción demuestra cómo las acciones guiadas por la fe y la visión profética pueden tener efectos duraderos en la historia de un pueblo. La decisión de Jacob no solo afecta su inmediata línea familiar, sino que también moldea la estructura política, social y espiritual de Israel por generaciones. Al adoptar a Manasés y Efraín, Jacob no solo está otorgando bendiciones, está cimentando un futuro en el cual las promesas divinas continúan cumpliéndose a través de caminos inesperados y actos de fe extraordinaria. La bendición de Jacob a Manasés y Efraín, sus nietos, contiene un giro inesperado que resalta la profundidad de la visión profética de Jacob y la soberanía divina en la elección de líderes y bendecidos. Cuando Jacob bendice a los hijos de José, invierte intencionadamente el orden tradicional, colocando a Efraín, el menor, antes que a Manasés, el mayor. Este acto no solo sorprende a José, sino que también establece un precedente teológico significativo sobre la elección divina, que a menudo subvierte las expectativas humanas. Este giro inesperado es deliberado y refleja la comprensión de Jacob de que las bendiciones de Dios no siempre siguen las normas humanas de primogenitura o mérito visible. Al elegir a Efraín sobre Manasés,
Jacob actúa bajo la inspiración del Espíritu Santo, anticipando los planes divinos que a menudo revelan preferencias por los menos esperados. Un tema recurrente en las escrituras hebreas. La bendición misma se realiza con una carga emocional intensa, ya que Jacob, en sus últimos días, reflexiona sobre su propia vida, llena de luchas y reconciliaciones, y cómo esta bendición podría formar el futuro de sus descendientes. Al bendecir a Efraín y Manasés, Jacob no solo está transmitiendo derechos y propiedades, sino también impartiendo un legado espiritual y una visión para el futuro de Israel. Este acto de bendición con un giro inesperado también enfatiza la relevancia de la providencia y la predestinación en la teología israelita. Al alterar el orden tradicional, Jacob enseña a sus descendientes y a generaciones futuras que los designios de Dios son enigmáticos y que su elección puede desafiar nuestras normativas y expectativas, una lección crucial para la identidad y la fe del pueblo de Israel. El encuentro de Manasés y Efraín con Jacob constituye un momento emblemático, cargado de simbolismo e importancia histórica. Este no es simplemente un encuentro familiar, sino un evento significativo que enlaza distintas generaciones bajo la promesa divina. Manasés y Efraín, presentados por José a Jacob, simbolizan la nueva generación encargada de perpetuar las promesas otorgadas a Abraham, Isaac y Jacob. Durante esta reunión, Jacob reflexiona sobre su propia vida, marcada por divinas apariciones y decisiones fundamentales que configuraron su destino y el de su descendencia. Al observar a sus nietos, Jacob reconoce el cumplimiento de la promesa divina de multiplicación y bendición, un momento imbuido de profunda gratitud y responsabilidad. Es una ocasión de transmisión de legado, donde Jacob no solo contempla a sus nietos como continuadores de su linaje, sino también como portadores de la misión divina. Jacob, a pesar de su avanzada edad y visión mermada, percibe en este encuentro una oportunidad para impartir sabiduría y dirección espiritual. La presencia de Manasés y Efraín ante él representa la continuidad y la duración de las bendiciones divinas, y Jacob se esfuerza en asegurar que comprendan su papel en la historia y la importancia de su conducta y fe. Este encuentro también actúa como un puente entre el pasado y el futuro, uniendo la historia de Israel desde sus fundamentos patriarcales hasta las tribus emergentes que definirán la nación. Jacob, al bendecir a Manasés y Efraín, no solo concluye un capítulo de su vida, sino que también inaugura una nueva era para Israel, marcando este instante como un hito en la historia sagrada del pueblo. La decisión intencional de Jacob de favorecer a Efraín sobre Manasés, prefiriendo al menor sobre el mayor, está cargada de profundas implicaciones teológicas y familiares. Esta elección no es aleatoria, refleja una convicción profunda, inspirada por la revelación divina de que Efraín desempeñaría un papel crítico y destacado en el destino de Israel. La preferencia de Jacob por Efraín sobre Manasés es indicativa de cómo Dios frecuentemente elige a los menos obvios, a los más humildes o jóvenes, para ejecutar sus planes más grandiosos. Este acto también cuestiona las convenciones sociales y las expectativas familiares tradicionales, que generalmente favorecen al primogénito. Al revertir este orden, Jacob no solo hace una declaración sobre la soberanía de Dios en la selección de líderes, sino también sobre la primacía de las cualidades espirituales y del carácter por encima del orden de nacimiento. Esta elección simboliza una ruptura con las tradiciones antiguas y un avance hacia una comprensión más profunda de la justicia y la misericordia divinas. La elección de Jacob tiene también un efecto práctico en la dinámica familiar y en la estructura de las futuras tribus de Israel. Al escoger a Efraín,
Jacob está redefiniendo efectivamente el curso de la historia israelita, asegurando que la tribu de Efraín asuma un rol de liderazgo y tenga una influencia considerable en los asuntos nacionales. Esta decisión tendrá efectos duraderos, influyendo en la política, la economía y la vida espiritual de Israel. Finalmente, esta elección destaca la capacidad de Jacob para ver más allá del presente, guiado por una visión profética que busca cumplir el plan divino más que adherirse a las normas humanas. Este acto de preferencia es una declaración poderosa sobre la fe de Jacob en las promesas y la guía de Dios, y establece un precedente para que las generaciones futuras reconozcan y respeten la providencia divina en sus vidas. El gesto de Jacob de colocar su mano derecha sobre Efraín, mientras la izquierda descansa sobre Manasés, está cargado de simbolismo y precedente. En la cultura de la época, la mano derecha era considerada la de mayor honor y bendición, implicando no solo favor, sino también poder y autoridad. Al elegir colocar su mano derecha sobre Efraín, Jacob está confiriendo a este joven un grado superior de bendición y responsabilidad. Este acto no es solo una formalidad ritual, es un mensaje claro y poderoso tanto para los presentes como para las generaciones futuras sobre la importancia de la guía divina en la toma de decisiones. La mano derecha de Jacob sobre Efraín simboliza la transferencia de liderazgo y bendición divina, asegurando que Efraín desempeñará un papel central en el desarrollo y la prosperidad de Israel. El uso de la mano derecha también tiene un significado profundo en términos de reconocimiento y legitimación. En este acto, Jacob no solo está reconociendo a Efraín como el más bendecido, sino que también está legitimando su futuro liderazgo. Este gesto es una afirmación de la confianza de Jacob en la capacidad de Efraín para guiar y prosperar bajo la bendición divina. Además, este momento es un ejemplo claro de cómo las acciones simbólicas pueden tener un impacto profundo en la identidad y el destino de un pueblo. Al colocar su mano derecha sobre Efraín, Jacob está haciendo una declaración eterna sobre los valores y prioridades que guiarían a Israel en el futuro. Este acto no solo determina el estatus de Efraín dentro de la familia, sino que también configura la percepción de su liderazgo y su papel en la historia de Israel. La reacción de José al ver que Jacob colocaba su mano derecha sobre Efraín, el menor, es una mezcla de sorpresa y preocupación inicial. José, consciente de las tradiciones y del significado del gesto de la mano derecha, intenta corregir la posición de las manos de su padre, moviendo la mano derecha de Jacob hacia la cabeza de Manasés, el mayor. Esta acción refleja su respeto por las convenciones y su deseo de adherirse a las normas establecidas de primogenitura y bendición. Sin embargo, la respuesta de Jacob ante este intento de corrección es contundente y esclarecedora. Jacob asegura a José que su elección es deliberada y profética, destacando que si bien Manasés será también prominente, Efraín ascenderá a mayores alturas y su descendencia se convertirá en una multitud de naciones. Esta declaración de Jacob no solo apacigua las inquietudes de José, sino que además lo ilumina sobre los designios y misterios de la providencia divina. La aceptación definitiva por parte de José de la decisión de Jacob representa un momento significativo de crecimiento personal y espiritual para él. Mediante este evento, José aprende a confiar más profundamente en la guía divina y en la sabiduría de su padre, reconociendo que los designios de Dios frecuentemente superan la comprensión humana y las expectativas. Esta lección es vital para José, ya que fortalece su propio papel como líder que depende no solo de su inteligencia, sino también de su fe en la justicia y providencia de Dios. La reacción de José y su eventual aceptación de la bendición de Jacob sobre Efraín
ilustran la importancia de la fe y la obediencia en la tradición israelita. Este acontecimiento no solo educa a José acerca de la naturaleza impredecible de la bendición divina, sino que también establece las bases para su propio liderazgo y el de sus hijos, basado en una comprensión más profunda y respetuosa de la voluntad y los caminos de Dios. Este momento fortalece la cohesión familiar y garantiza que la transición del liderazgo a la próxima generación se realice con respeto, sabiduría y fe en el plan divino. La bendición de Jacob a Efraín y Manasés tiene profundas implicaciones para el futuro de las tribus de Israel. Al elevarlos al rango de tribus independientes, cada uno liderando una porción significativa de la nación israelita, estos dos grupos heredan no solo tierras y recursos, sino también responsabilidades clave en la formación y defensa del reino. La preeminencia otorgada a Efraín, en particular, anticipa su influencia en el norte de Israel, donde más tarde se ubicaría la capital, Samaria, convirtiéndose en un centro político y religioso destacado. La bendición también establece un modelo de liderazgo y senta un precedente sobre cómo las acciones y el carácter pueden influir en el destino de toda una tribu. Efraín y Manasés, representados por sus fundadores homónimos, personifican cualidades y trayectorias que serán emuladas y recordadas por sus descendientes. Efraín, agraciado con una mayor cuota de honor y responsabilidad, simboliza el potencial de prosperidad y liderazgo, mientras que Manasés, aunque en menor medida, sigue siendo esencial por su contribución y presencia dentro de la alianza tribal. Estas bendiciones impactan directamente la estructura social y militar de las tribus. Los descendientes de Efraín a menudo asumirán roles de liderazgo, participando en numerosas decisiones clave que impactan a toda la nación, mientras que los de Manasés serán notables por su valor y capacidad para gobernar territorios extensos y estratégicos. La dinámica entre estas tribus y su interacción con las demás influirá en la política y la cultura de Israel a lo largo de los siglos. La bendición modifica la percepción espiritual y la identidad de las tribus. Al ser bendecidos directamente por Jacob, Efraín y Manasés no se ven solo como tribus, sino como portadores de un legado y una promesa divina. Esta visión refuerza su autoridad y su condición sagrada entre las otras tribus, impactando profundamente la religiosidad y la narrativa histórica de Israel. La historia de estas bendiciones se integra de manera fundamental en la enseñanza y la memoria colectiva, formando la fe y las prácticas de futuras generaciones. El legado de Efraín y Manasés dentro de las tribus de Israel es tanto complejo como esencial para entender la evolución del reino israelita. Efraín, en particular, emerge como una tribu líder en el reino del norte tras la división del reino unificado de Israel. Su posición como tribu dominante viene acompañada de considerable poder, tanto militar como político, lo que a menudo coloca a sus líderes en el centro de importantes eventos nacionales. Manasés, cuya tribu ocupa territorios tanto al norte como al sur del río Jordán, juega un papel estratégico en la defensa y expansión del reino. Su distribución geográfica, única entre las tribus, le otorga una importancia particular en términos de la estabilidad y seguridad de las fronteras de Israel. Además, los descendientes de Manasés serán reconocidos por su valentía y su habilidad para manejar terrenos difíciles, características esenciales para cualquier estado en la antigüedad. El legado de estas dos tribus también se refleja en sus contribuciones culturales y religiosas. Efraín, como centro del reino del norte,
influye en las prácticas religiosas y culturales de Israel, a menudo en tensión con la tradición judeana del sur. Esta influencia se nota especialmente en los conflictos entre los profetas y los reyes, donde los líderes efraimitas a menudo juegan roles protagónicos. El legado de Efraín y Manasés se extiende a través de las narrativas proféticas y literarias de la Biblia, donde sus historias y sus desafíos resuenan con temas de fidelidad, liderazgo y la lucha por mantener la identidad y la integridad en tiempos de cambio y conflicto. Sus historias personales y tribales se convierten en ejemplos y advertencias para las generaciones futuras, destacando tanto las virtudes como los peligros de la autoridad y el poder. Dentro de la tribu de Efraín, diversas figuras sobresalen en las escrituras sagradas, demostrando las cualidades y el destino de esta influyente tribu. Una de las más destacadas es Josué, hijo de Nun, quien no solo hereda el liderazgo de Moisés en Israel, sino que también lidera la conquista de Canaán. Josué encarna los ideales de un líder efraimita: valentía, fe y una dedicación firme a las leyes y promesas divinas. Además de Josué, otros descendientes de Efraín desempeñan roles clave en diferentes momentos de la historia de Israel. Por ejemplo, la jueza Débora, que aunque no se identifica explícitamente como efraimita, gobernaba desde la región montañosa de Efraín y ejerció una influencia significativa en la vida religiosa y política de su tiempo. Su liderazgo y su triunfo en la batalla contra los cananeos se celebran en el Cántico de Débora, uno de los pasajes poéticos más antiguos y elocuentes de la Biblia. Estas personalidades no solo reflejan la prominencia de la tribu de Efraín en asuntos nacionales, sino también su impacto en la configuración de la identidad religiosa y cultural de Israel. A través de sus actos y liderazgo, los descendientes de Efraín demuestran cómo la fe, la ley y el coraje son esenciales para la supervivencia y el florecimiento de la nación. Estos líderes, con sus vidas y legados, siguen motivando y educando a generaciones futuras sobre el poder y las responsabilidades inherentes al liderazgo. Después de los relatos del Génesis, la tribu de Manasés mantiene una presencia significativa en la historia de Israel, aunque menos prominente que Efraín. Extendido sobre una vasta área que abarca ambas orillas del Jordán, los manasitas desempeñan un rol crucial en la defensa y expansión del territorio israelita. Su capacidad para administrar grandes extensiones y mantener la seguridad en regiones a menudo disputadas es vital para la cohesión y estabilidad del reino. La historia de Manasés también se caracteriza por su diversidad y capacidad de adaptación. Establecidos en territorios al norte y al sur del Jordán, enfrentan desafíos únicos en términos de geografía y política, requiriendo un enfoque flexible y pragmático en la gobernanza e interacción con otras tribus y culturas externas. Esta versatilidad se refleja en cómo la tribu logra preservar su identidad y unidad a pesar de las presiones externas e internas. En términos religiosos y culturales, aunque Manasés no produce tantas figuras prominentes como Efraín, su aporte al bienestar tribal y nacional de Israel es igualmente crucial. Su participación en eventos decisivos, como las campañas por la tierra prometida y las coaliciones tribales, evidencia su dedicación al proyecto nacional israelita y su papel en la conservación del legado y las promesas dadas a sus ancestros. Finalmente, la historia de la tribu de Manasés es también una de resistencia y perseverancia. Aunque no siempre tan visible como otras tribus, su continua capacidad de adaptación y su compromiso leal con sus tierras y su fe garantizan que su legado sea honrado y valorado en el contexto más amplio de la historia de Israel. Su habilidad para equilibrar la tradición y la innovación
testimonia su relevancia en la narrativa bíblica y en la historia del pueblo de Israel. Es crucial diferenciar entre Manasés, el hijo de José, y el rey Manasés de Judá, dos figuras significativas pero muy distintas en la historia bíblica. Manasés, el hijo de José, como uno de los fundadores de una de las 12 tribus de Israel, es conocido por su papel en la formación inicial de la nación y por ser parte de la bendición profética de Jacob. Su historia está vinculada con temas de legado, bendición y el cumplimiento de promesas divinas a través de las generaciones. En contraste, el rey Manasés de Judá, que reinó aproximadamente del 687 al 643 a.C., es recordado por su gobierno controversial y su inclinación hacia prácticas idólatras detalladas en el segundo libro de los Reyes. Su mandato se caracteriza por un desvío significativo de las prácticas religiosas tradicionales, introduciendo y promoviendo cultos paganos en Judá, lo que llevó al pueblo a periodos de gran adversidad y crítica profética. La distinción entre estas dos figuras es esencial para comprender adecuadamente sus impactos y legados distintos dentro de la tradición bíblica. Mientras Manasés, el hijo de José, forma parte de la narrativa de la fe y la identidad israelita desde sus inicios, el rey Manasés de Judá representa un capítulo más oscuro en la historia de Judá, mostrando cómo el liderazgo puede desviarse y enfrentar consecuencias severas tanto políticas como espirituales. Comprender estas diferencias ayuda a los estudiantes de la Biblia y a los interesados en la historia israelita a apreciar la complejidad de los personajes y eventos bíblicos y a reconocer cómo figuras con nombres similares pueden tener roles y legados muy diferentes. Esta distinción también refuerza la importancia de interpretar los textos bíblicos con atención al contexto y a la especificidad de cada personaje y periodo histórico. La tribu de Efraín, una de las más prominentes en la historia de Israel, jugó un papel central no solo por su ubicación geográfica y recursos, sino también por su liderazgo político y militar. Ubicada en una región fértil y estratégica, Efraín se convirtió en un actor político clave en el Reino del Norte tras la división del Reino Unificado de Salomón. Su influencia se extendió a través de la historia de Israel, marcando la política, la economía y los conflictos militares del reino. Efraín también fue crucial en la formación de alianzas y en la confrontación con las tribus circundantes y naciones extranjeras. Su posición en el centro de Israel le otorgó una ventaja significativa en la defensa contra invasiones y en la expansión territorial. Esta ubicación y la consiguiente influencia militar permitieron a Efraín liderar varias coaliciones tribales, lo que a menudo determinó el curso de la política israelita. Además, la tribu de Efraín fue vista como líder espiritual y cultural en el Reino del Norte. La capital, Samaria, ubicada en su territorio, fue un centro de innovación cultural y religiosa, aunque algunas de estas innovaciones llevaron a conflictos con los profetas y la ley mosaica. La riqueza y el poder de Efraín a menudo lo colocaron en el centro de las narrativas proféticas y religiosas, destacando tanto su grandeza como sus desviaciones. El legado de la tribu de Efraín, por consiguiente, es doble. Por un lado, simboliza el dinamismo y la capacidad de liderazgo. Por otro, refleja los peligros de la centralización del poder y el distanciamiento de los fundamentos originales de Israel. Comprender esta dualidad es clave para entender la historia y evolución del Reino del Norte, así como las enseñanzas derivadas de su eventual declive. Los herederos de Efraín tuvieron roles decisivos en múltiples eventos clave de la narrativa bíblica, mostrando la prominencia de su tribu.
además de personajes como Josué, que comandó a Israel en la conquista de Canaán, numerosos efraimitas impactaron significativamente en el ámbito político, militar y religioso de Israel. Entre ellos se encuentran jueces, profetas y líderes que surgieron en momentos críticos para liderar a su pueblo. Por ejemplo, el juez Jefté, un polémico descendiente de Gilead de Efraín, destacó por su liderazgo en tiempos críticos y por su voto trágico que culminó en el sacrificio de su hija. Su historia subraya la complejidad del liderazgo y las difíciles decisiones que a menudo enfrentaron los líderes efraimitas en un entorno de amenazas externas constantes y desafíos internos. Asimismo, profetas como Samuel, asociado con la tribu de Benjamín pero activo en el territorio de Efraín, jugaron un papel crucial en la transición de Israel de una confederación tribal a una monarquía centralizada, ungido a los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Su ministerio señaló un periodo de significativa transformación religiosa y política, y su influencia resalta el papel de Efraín como un centro de autoridad espiritual. Estos descendientes no solo demuestran la influencia de Efraín en los asuntos nacionales, sino también cómo su legado se entrelaza con la narrativa más amplia de la fe y la identidad israelita. A través de sus éxitos y fracasos, los efraimitas personifican las tensiones y los éxitos de toda una nación en su búsqueda de identidad y supervivencia bajo la guía divina. Los efraimitas, pese a su prominencia y poder, enfrentaron numerosos retos y conflictos que probaron su liderazgo y cohesión. Uno de los desafíos más grandes fue mantener la unidad dentro de las tribus del norte, especialmente tras y durante la división del reino. La rivalidad con Judá y las tensiones internas frecuentemente derivaron en conflictos que debilitaron su posición y facilitaron intervenciones extranjeras. La adopción de prácticas religiosas idólatras y el alejamiento de los mandatos mosaicos generaron conflictos con los profetas, quienes condenaron repetidamente la corrupción y la idolatría de los efraimitas. Esta tensión espiritual no solo comprometió la estabilidad política, sino también la integridad moral y religiosa de la tribu, llevando a periodos de crisis y juicio divino. Los efraimitas también enfrentaron desafíos externos como invasiones asirias y babilónicas que aprovecharon las divisiones internas y la falta de cohesión religiosa. Estos conflictos externos frecuentemente resultaron en exilios y pérdidas significativas, tanto territoriales como poblacionales, marcando épocas de gran dificultad y prueba para la tribu. En conclusión, el legado de Efraín, aunque extenso y complejo, está marcado por estos desafíos y conflictos que ilustran la ardua tarea de gobernar y mantener la fidelidad en un entorno complejo y a menudo adverso. La historia de Efraín ofrece lecciones valiosas sobre los riesgos del poder y la importancia de adherirse a principios éticos y espirituales en el gobierno. El legado cultural y religioso de las tribus de Manasés y Efraín es vasto y profundamente enraizado en la tradición y la historia de Israel. A través de sus experiencias, liderazgo y los desafíos enfrentados, estas tribus contribuyeron significativamente a la identidad cultural y espiritual del pueblo judío. La rica herencia de estas tribus se refleja en su resiliencia, adaptabilidad y la profunda fe que demostraron a lo largo de los siglos. Manasés, con su extenso territorio y diversidad geográfica, promovió una cultura de resistencia y adaptabilidad, caracterizada por un fuerte sentido de independencia y autosuficiencia. Esta tribu también es un ejemplo de cómo la dispersión geográfica puede influir en la integración cultural y en la formación de subidentidades dentro de una nación.
Efraín, por otro lado, debido a su prominencia política y espiritual, influyó profundamente en la práctica religiosa y en la vida cultural de Israel. Su legado incluye no solo liderazgo político, sino también contribuciones significativas a la teología israelita, incluyendo interpretaciones y prácticas religiosas que fueron tanto innovadoras como controversiales. El impacto de estas tribus también se extiende a la literatura bíblica, donde sus historias, desafíos y logros son documentados como lecciones eternas sobre la fe, el poder, la responsabilidad y la redención. A través de sus altibajos, Manasés y Efraín personifican las luchas y aspiraciones de todo Israel, ofreciendo un espejo en el cual las generaciones futuras pueden verse y aprender. En la fe judía, las figuras de Manasés y Efraín trascienden su historia tribal para convertirse en símbolos de la promesa divina y la continuidad del pueblo judío. Su inclusión en las bendiciones de Jacob no solo refleja su importancia inmediata, sino también su rol perpetuo como representantes de la fe y la fortaleza judía. Cada Shavuot, las familias judías recuerdan a estos dos hermanos al bendecir a sus hijos, deseando que sean como Efraín y Manasés, lo cual subraya su modelo de virtud y dedicación a la fe. La historia de Manasés y Efraín también enseña sobre la importancia de la integridad, el liderazgo y la adaptabilidad en tiempos de cambio y desafío. Su capacidad para liderar en circunstancias adversas y mantener su identidad y cohesión espiritual es una fuente de inspiración para todos aquellos que enfrentan dificultades y buscan guía en su fe y práctica religiosa. Además, el legado de estas tribus enfatiza la unidad en la diversidad dentro del pueblo judío. A pesar de sus diferencias y los numerosos desafíos que enfrentaron, Manasés y Efraín lograron contribuir de manera significativa al desarrollo y la prosperidad de Israel, demostrando que la unidad y la colaboración son posibles y esenciales, incluso en medio de la diversidad. Finalmente, la importancia de Manasés y Efraín en el legado judío nos recuerda constantemente que las bendiciones y promesas divinas son perpetuas y que, mediante la fe y la sumisión, la comunidad judía puede anticipar, superar obstáculos y florecer. El impacto de estos hermanos perdura, inyectando coraje y certeza en las generaciones actuales y venideras, garantizando que su relato y su valor perduren y se veneren en el núcleo de la comunidad judía global. La vasta crónica de las tribus de Israel, entrelazada con narrativas de devoción, adversidad y victoria, proporciona un amplio espectro de análisis para los interesados en la riqueza y variedad de la tradición bíblica. Cada tribu, desde Efraín y Manasés hasta Judá y Levi, posee una historia distintiva que contribuye al intrincado tapiz de la identidad israelí. Alento a los lectores a explorar estas historias para entender cómo las interacciones, enfrentamientos y pactos entre las tribus determinaron la evolución de la narrativa bíblica y crearon un legado perdurable. Adentrarse en estos relatos no solo constituye un viaje hacia el conocimiento histórico y espiritual, sino también una ocasión para meditar sobre las enseñanzas morales y éticas contenidas en dichas historias. Observar cómo diversos líderes y comunidades confrontaron retos y tomaron decisiones puede brindar perspectivas aplicables a los dilemas actuales, tanto individuales como colectivos. Este análisis también puede reforzar la fe y proporcionar una comprensión más amplia de los principios que han orientado al pueblo judío a lo largo de los milenios. Adicionalmente, el estudio de las tribus de Israel ofrece una apreciación más profunda de las promesas divinas que recorren el Antiguo Testamento. Observar cómo estas promesas se realizan a través de las generaciones intensifica la comprensión de la lealtad y la providencia de Dios.
elementos esenciales de la fe judía y cristiana. Estas historias no solo describen sucesos antiguos, sino que siguen resonando con las generaciones actuales, proporcionando aliento y guía. Por último, al profundizar en el conocimiento sobre las tribus de Israel, también se puede valorar la diversidad cultural y espiritual del pueblo judío. Cada tribu, con sus características, roles y territorios específicos, aporta a la rica diversidad de la comunidad israelita. Esta variedad, lejos de ser una barrera, es una fuente de fortaleza y riqueza, demostrando cómo distintos colectivos pueden colaborar hacia metas comunes y cómo cada colectivo puede contribuir de forma única al bien común. Al finalizar nuestra indagación sobre Manasés y Efraín y su influencia en la historia y la fe de Israel, nos despedimos no como quienes concluyen un viaje, sino como quienes se alistan para el siguiente. La crónica de estas tribus es un episodio en la continua narrativa del pueblo judío, una crónica que sigue siendo pertinente y educando lecciones cruciales en la actualidad. Espero que esta exploración haya enriquecido su conocimiento y fortalecido su vínculo con la rica herencia de fe y perseverancia que caracteriza a Israel. Que la bendición de Jacob, que ha resonado a través de las eras, motive a todos a buscar la sabiduría y la orientación divinas en sus vidas. Como Jacob bendijo a sus nietos, también nosotros buscamos bendiciones para nuestras familias, nuestras comunidades y nosotros mismos, deseando que seamos guiados por principios de equidad, compasión y devoción. Que estos relatos antiguos inspiren acciones y decisiones que veneren nuestra herencia y contribuyan a un futuro lleno de paz y prosperidad. Además, al continuar explorando y aprendiendo sobre las tribus de Israel y otras tradiciones, que cada uno encuentre no solo conocimiento, sino también inspiración. Que estas narrativas antiguas iluminen nuestro camino y nos asistan a superar los desafíos contemporáneos con valentía y sabiduría, siempre buscando contribuir al bien común y respetar la dignidad de cada individuo. Finalmente deseo que la paz y la bendición emanadas de las vidas de Manasés y Efraín, a pesar de sus imperfecciones y retos, sean también parte de nuestras vidas. Que prosigamos la tradición de explorar, aprender y vivir de tal manera que nuestras historias, al igual que las de Manasés y Efraín, sean testigos de fe, esperanza y amor inquebrantable. Shalom.